como coordinador va a estar la doctora Viviane Rubilar y el doctor Luis Fishman. Así que bueno, damos comienzo. Por favor, se vayan sentando. Vamos a llamar a la doctora Ana Salvati, que nos va a hablar de climaterio y riesgo cardiovascular total. Luis, la vas a presentar. La doctora Ana Salvati, directora de la Fundación Cardiológica Argentina, expresidenta de la Sociedad Argentina de Cardiología, y está a cargo del área corazón y mujer. Nos va a hablar de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer, el tema del climaterio, básicamente. La presentación va a ser climaterio y riesgo cardiovascular total. Hola, muchas gracias. La directora del área es la doctora Caselian. Si puedo tener la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en San Luis con ustedes hoy. Y siempre es el otro. Vamos a dedicar estos minutos a qué pasa con el climaterio y la menopausia en la evolución de la vida de las mujeres. Y es importante que pensemos, que vayamos hacia atrás, porque a veces creemos que empezamos a hablar ahora sobre lo que nos pasa a las mujeres con la enfermedad cardiovascular. El tema es que hace 30 años ya se mencionaba que la mujer era mucho más sintomática para igualdad de nivel de enfermedad que el hombre. Y ahora el estudio isquemia, un subestudio del trial isquemia, vuelve a mostrar que para cada nivel de enfermedad la mujer es más sintomática que el hombre, a más severidad de síntomas hay menos enfermedad obstructiva que en los hombres, y esto se sigue manteniendo. Pero hace 30 años ya hablábamos de este problema. Lo que pasa es que hace 30 años se habló y ahí quedó, y nadie empezó a investigar demasiado. Pero hoy sabemos que si bien no todo lo que le pasa a la mujer en la menopausia es hormonal, porque no nos olvidemos que está el envejecimiento en paralelo con la menopausia de la mujer, pero si bien hay envejecimiento, hay cambios hormonales muy importantes que tienen efectos vasculares. Nosotros sabemos que al nacer bajan inmediatamente los niveles estrogénicos, porque los niveles estrogénicos que tiene el feto neonato tienen que ver con la transmisión de la madre, y luego que los niveles empiezan a descender, se mantienen muy bajos hasta la pubertad. Allí aumentan los niveles estrogénicos de manera manifiesta, y cuando llega el climaterio comienzan a descender progresivamente. Y si miramos en la línea de tiempo, qué es lo que va pasando, antes de producirse el climaterio ya empiezan a aparecer trastornos vasculares relacionados con los cambios hormonales. La variabilidad hormonal que vamos a ir viendo a lo largo del climaterio y posteriormente el embarazo tienen repercusión muy importante a nivel del endotelio. Cuando los niveles de estrógenos caen significativamente, nosotros nos vamos a encontrar que el endotelio, que es regulado fundamentalmente a nivel vascular por el tema de niveles estrogénicos, va a haber cambios muy importantes en los que son, por ejemplo, la activación del sistema renina-angiotensina, va a haber también activación del sistema simpático, va a haber aumento de la inflamación, y entonces todos esos factores van a impactar sobre el endotelio. El endotelio sano responde al óxido nítrico, a la vasodilatación, pero a medida que envejece y caen los niveles hormonales, esa respuesta empieza a disminuir. Y en nuestra vida tenemos dos grandes oportunidades para testear nuestro endotelio, que es durante los embarazos. Y las manifestaciones de eclampsia y preeclampsia tienen mucho que ver con el preaviso de un endotelio débil
que va a mostrar mayor predisposición a enfermedad cardiovascular. Y volviendo a la antigüedad del conocimiento de que la enfermedad cardiovascular tiene relación con las hormonas en las mujeres, si nos vamos muy atrás, el estudio CAS que se presentó a fines de los años 80 ya mostró que las mujeres con enfermedad, con oforectomía bilateral y que no recibían reemplazo hormonal, tenían mucho mayor grado de enfermedad cardiovascular y de riesgo de infarto que aquellas mujeres que no tenían oforectomía. Pero tampoco se progresó en aquella época en analizar qué era lo que pasaba con estas mujeres. Y recién en el siglo XXI empezó a hacer el despertar de preguntarse, a ver, si la relación con las hormonas existe, ¿habrá relación entre la evolución de la enfermedad cardiovascular en la mujer y sus cambios hormonales? Y empezó todo un movimiento muy importante de jerarquizar la menopausia, no como un momento donde se acabó la etapa reproductiva de la vida de la mujer, sino donde empieza a manifestarse claramente el daño vascular y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y primero focalizamos fundamentalmente en la enfermedad coronaria y después fuimos descubriendo otras cosas. Los grandes cambios que vamos a ver en la perimenopausia, en la etapa de transición, tienen que ver con cambios a nivel metabólico muy importante, con cambio en la distribución de la grasa corporal, grasa que empieza a acumularse fundamentalmente en región abdominal. Vamos a tener cambios en los niveles de triglicéridos, LDH y HDL, con aumento de triglicéridos, aumentos de LDL y cierta disminución del HDL. Vamos a tener cambios en el manejo de la glucemia y vamos a tener cambios a nivel de la presión arterial. Si miramos qué pasa con grasa y con músculo en la mujer en el periodo de transición a la menopausia y en la menopausia, vamos a ver que la grasa comienza a aumentar y hay ganancia de peso en forma rápida, exponencial, desde la perimenopausia hasta la posmenopausia y después se estabiliza. Y la pérdida de masa muscular lleva exactamente un camino en espejo. Entonces la mujer va a perder masa muscular y va a ganar grasa que cuando se deposita fundamentalmente a nivel abdominal y parte superior del tronco, no es una grasa boba, sino que es una grasa que tiene la posibilidad de liberar sustancias proinflamatorias, libera factor de necrosis tisular, libera interleuquinas, y esto va a hacer que tenga un efecto proaterogénico muy marcado. Por otro lado, va a hacer que haya menor sensibilidad a la insulina con un aumento creciente de la probabilidad de diabetes en aquellas pacientes con obesidad abdominal o de tronco. Y lo que sí se vio es que si esa obesidad es en piernas, no tiene el mismo efecto deleterio sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, el incremento de riesgo está relacionado con obesidad de tronco y abdomen y no con la obesidad a nivel de las piernas. Por otro lado, la hipertensión. Alrededor de los 60 años, más o menos, entre un 30 y un 50% de las mujeres son hipertensas, aún aquellas que se caían y que eran hipotensas graves en las etapas juveniles de la vida y durante los embarazos. Y lo que se vio en un estudio canadiense es que en los últimos 10 años cayó significativamente la detección y tratamiento de la hipertensión arterial en la mujer todavía joven. El aumento de la presión arterial tiene
mecanismos múltiples, porque por un lado tiene que ver con la carga genética, por otro lado con el envejecimiento vascular que sucede paralelamente con el avance de la vida y la llegada de la menopausia. Por otro lado, con factores ambientales y el medio que la rodea, pero por otro lado tiene relación con la relación entre las hormonas sexuales, entre los niveles de estrógenos y andrógenos. Y entonces se van a poner en marcha mecanismos que van a producir un aumento, digamos, del tono simpático con estimulación del sistema renina-angiotensina que llevan a la vasoconstricción renal y por otro lado, como habíamos dicho, la caída de estrógenos va a producir una disfunción endotelial y menor respuesta al óxido nítrico que van a predisponer a la hipertensión arterial. Y una cosa que es interesante, nosotros siempre decimos que la hipertensión arterial es silenciosa, no da síntomas, pero en estas etapas de la vida, muchas veces ese incremento de presión arterial se asocia a palpitaciones, a disnea, a cefaleas, a alteraciones del sueño, con lo cual la mujer, cuando consulta por estos síntomas, es tratada como situaciones de estrés, situaciones de nervios o situaciones que están relacionadas con la menopausia y no se toma y controla los valores de presión arterial que deberíamos sistemáticamente corregir y que muchas veces los ginecólogos todo lo atribuyen al tema hormonal, pero no se fijan que estas pacientes pueden estar sintomáticas por la hipertensión arterial. Otro cambio metabólico fundamental y que va a ser pilar también para el desarrollo de la enfermedad coronaria es lo que sucede con el manejo de lípidos. El LDL comienza a aumentar durante el periodo de climaterio y por cada aumento de 1 milimol de LDL vamos a tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer, que es lo que está en rojo, comparado con el incremento que va a tener el hombre. Así que el aumento de LDL, colesterol, en la perimenopausia y en la posmenopausia tiene un impacto negativo a nivel vascular muy superior al que vamos a ver en el hombre. Y acá hay otro dato que también hay que mirar, la lipoproteína A, que se ha puesto como marcador importante por su estabilidad a lo largo de la vida. Eso es válido para los hombres. En el caso de las mujeres, alrededor de la menopausia comienza a aumentar el valor del LPA y entonces esto que uno habitualmente dice que con un dosaje único en la vida es suficiente, es válido para el hombre como predictor de mayor riesgo de eventos, pero no es válido en la mujer porque en la posmenopausia estos valores siguen modificándose. Y de hecho la correlación para las mujeres de valores de LPA y riesgo de enfermedad cardiovascular tienen correlación cuando los valores de colesterol total están por encima de 220 miligramos. En pacientes con valores de 220 o menos, la correlación como marcador es poco significativa, salvo cuando esos valores son extremadamente altos. ¿Y qué pasa con los niveles de HDL colesterol? Aquí, siempre que la mujer tiene HDL alto, decimos que está protegida. Y en realidad, en la perimenopausia y en la posmenopausia, el HDL colesterol empieza a ser ineficiente y a veces no disminuye ligeramente, sino que se incrementa. Y estas mujeres no tienen mayor protección por el HDL, sino que tienen valores muy elevados que están relacionados con una ineficiencia para cumplir su efecto de carrier y entonces no nos están hablando de salud, sino que nos están hablando de aumento de riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasa con la edad de la menopausia? Está claramente establecido que cuanto más precoz es la menopausia, mayor el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Como si
la menopausia muy anticipada en realidad fuera el factor, salvo cuando es quirúrgica, pero la menopausia natural muy anticipada fuera el corolario de múltiples factores de riesgo que hacen que esos ovarios se transformen en disfuncionantes mucho más tempranos en la vida. Cualquier edad de la menopausia precoz aumenta el riesgo cardiovascular, no exactamente, porque nosotros vemos que en mujeres con menopausia precoz, pero que está entre 45 y 49 años, recordemos que se acepta como fecha promedio de menopausia en el mundo occidental 51 años, tienen poco incremento del riesgo de eventos cardiovasculares. Pero cuando nos vamos por debajo de los 45 años, ahí claramente vemos cómo el riesgo de eventos cardiovasculares se incrementa. Lo mismo pasa cuando hablamos de riesgo de muerte y accidente cerebrovascular en mujeres con menopausia menores o mayores de 45 años. La menopausia por debajo de los 45 años se acompaña de mayor riesgo de eventos cardiovasculares, pero no de accidente cerebrovascular. Entonces, la menopausia temprana, cuando está asociada a pérdida de la actividad ovarios, quirúrgica, tiene un aumento de riesgo, pero ese aumento de riesgo es mucho mayor cuanto más precoz es esa menopausia. Pero siempre hablamos del riesgo de eventos coronarios, pero también hay otros riesgos que ahora estamos teniendo muy en cuenta, y es qué le pasa a la mujer a nivel de función ventricular cuando entra en la etapa del climaterio. Sabemos que las hormonas tienen efectos múltiples a nivel de la regulación del aparato vasomotor, a nivel de la inflamación, a nivel de la regulación de la apoptosis. Y en la mujer, a medida que avanza la edad y se pierde la cantidad de estrógenos y se altera el equilibrio estrógenos-andrógenos, estos cambios empiezan a ser negativos y empezamos a perder todos los efectos positivos que tenían los estrógenos, que eran los que nos daban esa protección vascular con disminución del estrés oxidativo, con la protección a nivel de la función endotelial, y entonces empieza a haber disminución de la función endotelial, empieza a aumentar la inflamación, se activa el sistema renina-angiotensina y se pone en marcha todo un mecanismo que actúa a nivel del miocito, generando, por un lado, un aumento de la masa muscular por la disminución de los estrógenos, y esto se asocia a una disfunción diastólica del músculo ventricular. Y por eso la asociación tanto más frecuente de insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada en mujeres que en hombres es mucho más prevalente la insuficiencia cardíaca diastólica en la mujer que la insuficiencia cardíaca por caída de la función ventricular. Perfecto. Hay un diálogo permanente entre el estado hormonal y la función ventricular. Y vamos a ver que además la edad de la menopausia se asocia con aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca cuanto más precoz es la menopausia. Y no solo se asocia con insuficiencia cardíaca, sino que se asocia con estenosis aórtica y se asocia con la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular. Vemos que cuanto más temprana es la edad de menopausia, más probable es el desarrollo de fibrilación auricular en la mujer, con un incremento progresivo que tiene que ver, como ustedes lo ven, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular,
con el momento de la aparición de la menopausia. Y por último, para cerrar, estos cambios que tienen que ver con lo hormonal también pueden modificarse porque tienen que ver con hábitos de conducta. Y en este estudio de Woman Health, lo que se hizo fue 2 grupos, uno con intervención y otros sin nada, para corregir alimentación, ejercicio, actividad física, y se vio que en las mujeres que tenían intervención claramente se podía modificar el incremento de peso, el incremento de la tensión arterial, el desarrollo de diabetes, etcétera, etcétera, y que se podía hacer un programa donde todos los cambios, además de depresión y demás, que llevan al aumento de ingesta calórica y que llevan a mayor obesidad durante la menopausia, podían ser reversibles o por lo menos parcialmente controlables. Por lo que en esta imagen que muestra todos los momentos de la vida donde la mujer se expone a riesgo, además de los factores tradicionales de riesgo cardiovascular, todos los que están ligados al sexo, al embarazo y demás, si nosotros vamos a hacer nexo con los ginecólogos para que nos envíen las pacientes en el momento de la perimenopausia, nos perdimos todas las etapas de prevención que es desde que la mujer es joven en adelante. Por eso nosotros insistimos que nuestra unión con los ginecólogos para prevención cardiovascular debe ser desde el primer contacto de la mujer con el ginecólogo, y que cuando llegamos a la menopausia estamos tarde para la prevención, estamos para prevención secundaria solamente, y nos perdimos un espacio de tiempo que es invalorable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad es, como siempre, es un placer escucharte y siempre nos innovás y nos llenás de información y siempre falta tiempo. Pero bueno, felicitaciones. Se escucha bien, ¿no? Porque yo me escucho, pero... Hola. Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, en primera instancia quisiera agradecer al comité organizador por el excelente simposio, a la cabeza a la doctora Lucía Caselián, que luego va a hablar con nosotros, y agradecer también a toda la gente que está en técnica, que la verdad que estos 2 días han sido maravillosos en cuanto a la conexión y la excelente charlas que se están dando. La verdad es que es sumamente gratificante. Siguiendo con el programa, quisiera presentar a una de nuestras representantes también muy cercana, que es la doctora Mónica Basara. Mónica es especialista en cardiología y ecocardiografía, prosecretaria del área Corazón y Mujer y actual presidenta del Distrito Este de la provincia de Buenos Aires. Mónica nos va a hablar de la transición a la menopausia, si son solo sofocos, y también si la terapia de reemplazo hormonal, sí o no. Mónica, un placer que estés, en forma presencial, y felicitarte por el gran trabajo que estás llevando a cabo en todo el área. Así que te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poquito, ya algunas cosas se han dicho, pero vamos a remarcarlas, y me toca hablar, espero que no haya muchos ginecólogos en la sala o futuros, porque, bueno, es un tema de los cardiólogos no siempre tan sencillo. Bueno, ya me he presentado. Bueno, la menopausia es una etapa en la vida bastante diferente. Acá hay muchas chicas jóvenes, a todas nos llega, y suceden muchos cambios. Cambios en el cuerpo, cambios en casa, cambios sexuales, cambios en la familia, cambios de humor. Y bueno, todos estos chistes, que algunos son muy conocidos, muchas veces son realmente angustiantes. No todas la pasamos de la misma forma. No sé por qué me habrá tocado este tema, creo que porque no hay nada mejor que alguien que habla de algo que también lo pasa. Y bueno, mientras que todo eso pasa en nuestros cuerpos, las redes se ocupan de llenarnos de un montón de soluciones mágicas y de cosas para hacer y de medicamentos para tomar y miles de opciones que nos vuelven locas, y que muchas veces en nuestro consultorio las pacientes vienen a preguntarnos qué de todo eso es verdad. Pero bueno,
un poquitito ya Ana mostró, y para hacer un poquitito de una definición más rápido, la definición de transición de menopausia se define como transición a la menopausia ese periodo que se inicia cuando la longitud del ciclo se empieza a alterar y empiezan algunos síntomas relacionados con la misma menopausia y se extiende hasta el momento del último periodo menstrual. Y la perimenopausia es ni más ni menos que la transición a la menopausia que se extiende 12 meses después de la misma menopausia, lo que significa que duraría un año más. Lo que pasa es que la menopausia es un diagnóstico retrospectivo, porque la menopausia en sí mismo es el cese definitivo de esta función y se define retrospectivamente cuando hay un periodo de 12 meses ya sin periodo menstrual. Esto básicamente puede dividirse en la perimenopausia, que es lo que vimos recién, una menopausia temprana y una menopausia tardía. Esto tiene importancia a la hora a veces de tomar decisiones con respecto a lo que vamos a hablar sobre el final. Dicho esto, como para aclarar un poquito entre nosotros, bueno, ¿qué pasa cuando... Bien. ¿Qué pasa cuando los estrógenos se van, cuando empiezan a bajar? Bueno, las mujeres nos quejamos de aumento de peso, de perímetro de cintura, flashes nocturnos, aumentos de la presión arterial, aumento de glucemia, síntomas y signos genitourinarios, insomnio, alteraciones del perfil lipídico, mayor cansancio, a veces depresión y falta de concentración. No tengan miedo, no es que todo tiene que pasar. A veces no pasa nada, a veces pasa, pero estas son todas las posibilidades de los síntomas que puede haber. Ahora, mientras que todo esto pasa, ya está, acá Ana ya había presentado este trabajo, hay algunos trabajos que muestran que, como bien dijo Ana, la cosa es empezar mucho tiempo antes a ver qué es lo que está pasando en estas mujeres. Fíjense, como Ana marcó, que la circunferencia aumenta, los triglicéridos aumentan, el HDL baja o si sube no sirve, y la presión arterial también tiende a subir y la glucosa también. Y lo que dice este trabajo es que la elevada prevalencia del síndrome metabólico en la posmenopausia podría deberse a cambios que están ya sucediendo en esta transición, lo que significaría que hay que evaluar tempranamente a estas pacientes con estrategias de prevención para evitar consecuencias posteriores, como bien remarcó Ana anteriormente. Ahora, entonces, como todos hemos coincidido, existen múltiples ventanas de oportunidades. ¿Por qué esperar a la menopausia, donde, como bien ya remarcó Ana, es una etapa en la cual estamos haciendo casi prevención secundaria? Las ventanas son múltiples: la juventud, la etapa fértil o en sí mismo, ya cuando la paciente está entrando en esta etapa, tenerla en el consultorio es una ventaja para poder advertirles cuáles son esas cosas que pueden hacer para prevenir. Entrando un poquito más en este síntoma que por ahí es bastante importante en esta etapa, fíjense, bueno, ya sea sofocos, síntomas vasomotores o los hot flashes o la sudoración nocturna, como múltiples nombres que se denominan, son estas, se define como esos episodios transitorios de calor intenso, de sudoración y enrojecimiento de la piel, que a veces se acompaña de palpitaciones y en algunos casos con escalofríos posteriores. Estos síntomas están aproximadamente en el 80% de las mujeres en mediana edad que lo tienen presente. Los síntomas pueden persistir hasta 10 años y sobre todo en aquellas que empiezan muy tempranamente, en el periodo de transición. Los orígenes son múltiples factores. Pueden ser cambios hormonales en sí mismos, obviamente, como es la baja estrogénica, o una disfunción en la regulación térmica que tiene que ver con unas alteraciones que están en el hipotálamo y que actúan sobre una respuesta exagerada en el sistema de termorregulación. Ahora, ¿cuándo hay mayor frecuencia y cuándo es más severo? En aquellas mujeres que tienen obesidad previa, en las fumadoras, aquellas que sufren de trastornos de ansiedad y depresión, el bajo nivel educativo y algunos que tienen más síntomas perimenopáusicos asociados. Y los patrones de aparición pueden ser un inicio temprano, como bien dijimos, hasta 11 años antes de la menopausia en sí misma, puede tener un inicio muy cercano a la menopausia, puede tener una frecuencia muy alta en persistencia durante toda esa transición o simplemente ser de una frecuencia corta y baja siempre. Esto tiene que ver mucho porque esto es un factor de riesgo que ahora vamos a ver.
Fíjense este estudio. Este estudio se hizo el año pasado en la revista americana y relacionó, intentó evaluar la asociación entre el historial de síntomas vasomotores severos, como bien dijimos, por eso es importante saber qué cantidad de síntomas tiene la paciente y durante cuánto tiempo en su vida los tiene, con la presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica subclínica, o evaluando cualquier placa coronaria, si hay un segmento mayor a 3, el índice de calcio coronario y la presencia de placa carotidia y vascular. ¿Y qué encontraron? En el historial de los síntomas vasomotores severos se encontró altamente asociado con signos subclínicos de enfermedad cardiovascular, relevando la importancia, subrayando la importancia de una evaluación cardiovascular bien exhaustiva en las pacientes, sobre todo en las que tienen estos síntomas, ya que esto puede ser muy importante para que después, cuando los síntomas ya estemos muy avanzados en la patología. Bueno, entonces queda claro que hay que evaluar a las pacientes antes, que no se puede esperar a que la menopausia ya esté instalada, que es necesario empezar a tener esas pacientes antes de lo que nosotros generalmente las empezamos a ver. Y durante muchos años, relacionado con todo esto, todos nos empezamos a pensar qué es lo que hay que hacer con la terapia de reemplazo hormonal. Y Circulation también lo pensó y hace un año y pico presentó este trabajo que habla de repensemos la terapia hormonal menopáusica, para quién, cuándo, cómo y por cuánto tiempo. Y bueno, y presentaron este trabajito en donde hacen un poquito de historia. Ustedes sabrán que allá por los años 40 se crean los estrógenos conjugados y empieza el furor de la terapia hormonal menopáusica de reemplazo en Estados Unidos. Creo que hoy a la mañana también lo hablaron, donde la mayoría de las pacientes fueron reemplazadas y allá por los años 70 se dieron cuenta de que había aumentado mucho el cáncer de endometrio. Entonces desciende la terapia casi a niveles basales y posterior a eso empiezan a trabajar en la combinación de estrógenos y progesteronas y se vienen los estudios NERS y PEPI junto con el HERS y en los años más o menos 90, casi el 90% de la mayoría de las mujeres tenía terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en los países en Estados Unidos. Hasta que en el 2002 se publica el estudio Y, en donde fue suspendido con anterioridad por el aumento de los casos de trombosis, de cáncer y de eventos cardiovasculares. Ahí la terapia de reemplazo hormonal cae a niveles casi de 0 y hoy estamos tratando de ver qué es lo que va a pasar, porque todavía hay muchos que seguimos pensando o se sigue pensando en esta última caída y no se tienen en cuenta las nuevas posibilidades. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las indicaciones que sí están claros, de acuerdo a la Task Force, en la terapia de reemplazo hormonal en la mujer y cuáles son estrictamente no? Las que son sí o sí es aquella paciente que tiene que tener menos de 60 años, tiene que tener menos de 10 años de comienzo de la menopausia, tiene que tener síntomas puede ser alguna de estas opciones, obviamente no tiene que ser todas, ¿no? Aquellas que tienen síntomas vasomotores severos, las que tienen síntomas genitourinarios, para la prevención de la pérdida de masa ósea severa o cuando hay un hipoestrogenismo prematuro, menopausia quirúrgica y patologías de los ovarios. Y sabemos que no le podemos dar terapia de reemplazo a aquellas que han tenido cáncer de mama hormonodependiente, las que tienen trastornos de hiperplasia endometrial, hemorragia genital, enfermedades hepáticas renales o cardíacas graves, hipertensión no controlada, tromboembolismo, trombofilias y la hipersensibilidad a cualquiera de las drogas. Esto está claro que cuáles son los sí y cuáles son los dos. Pero lamentablemente la mayoría de nuestras pacientes no está en el sí o en el no. La mayoría de nuestras pacientes está dentro de un grupo gris en la cual no tenemos claro si podemos o no podemos cuando los síntomas aparecen. Entonces, este trabajo propone una especie de
semáforo en donde nosotros podemos usar como guía para tomar las decisiones a veces, obviamente siempre en conjunto con los ginecólogos. Aquellas pacientes que tienen un bajo riesgo cardiovascular en los 10 años, que rondan menor al 5%, y no tiene ninguna de las patologías que contraindica totalmente la terapia, puede ser considerada en caso de que tenga síntomas vasomotores severos o que tenga realmente alguno de los que habíamos visto como alto riesgo de que sus síntomas sean realmente incómodos para su vida, empezar con una terapia hormonal menopáusica sin ningún tipo de riesgo. Y aquellas, como habíamos visto, que tienen enfermedad de más de 10 años de riesgo cardiovascular en los próximos, más del 10% en los próximos años, o que tienen enfermedad o que tienen alguna patología o ya tuvieron, están en el semáforo rojo. Y fíjense que en el amarillo, la diabetes, fumar, la obesidad, el sedentarismo y el síndrome metabólico y el riesgo intermedio no están contraindicados. Esto no quiere decir que tengan que ser medicadas todas, sino que muchas veces hay opciones intermedias para aquellas pacientes que tienen tanta sintomatología y que puede realmente serles útil el charlar con el médico ginecólogo y por ahí empezar una terapia. Ahora, acá las recomendaciones de las 4 sociedades más importantes de Estados Unidos deja bien claro que no se utiliza como prevención de enfermedad coronaria, como alguna vez se quiso pensar. Es solamente para aquellos síntomas de la menopausia, como lo dijimos al principio. Y termina diciendo que en aquellos pacientes con bajo riesgo es aceptable el uso de terapias hormonales menopáusicas, que si ya pasan más de 10 años de comienzo, bueno, por ahí habría que pensarlo, y aquellas que tienen un riesgo intermedio, utilizar terapias no vía oral, sino por ahí transdérmicas, que son mejores para estos casos, y bueno, en rojo obviamente aquellas de alto riesgo como siempre. Pero termina el trabajo diciendo que de cara al futuro sería necesario comprender mejor esto y tratar de encontrar la manera mejor de mantener, de hacer esta terapia y cuánto tiempo debemos estar reemplazando a estas pacientes. Así que un poquito, como dice acá, además de enseñar, enseña a dudar. Creo que cuando el trabajo termina nos deja a veces un poco más dudas de las que tuvimos al principio. Pero creo... 2 minutos, bien, ya termino. Pero creo que el enfoque de la salud cardiovascular debe ser multidisciplinario y esto es lo más importante. No debemos tomar decisiones solos, debemos tenerlos en cuenta siempre con nuestros colegas. Y tener en cuenta, como dice este trabajo, que la terapia hormonal es una opción cuando no existe otra, pero que sigue siendo la mejor terapia para la menopausia, para la prevención y también para la prevención de los síntomas, aquellos tratamientos no hormonales, como bien ya nombraron múltiples veces los 8 esenciales que propone la American Heart, que son no fumar, y ya todos conocen, comida saludable y obviamente medir todos sus valores. Y como conclusión quisiera decir que la menopausia es una etapa más de la vida de todas las mujeres, que ha tomado vital importancia debido a la extensión de tiempo de la vida. Si ustedes sacan la cuenta, la mujer pasa hoy quizás entre la transición a la menopausia y la menopausia casi 40 años de su vida. Pensamos que vivimos hasta más de los 80 años, si Dios quiere, y llevamos 30 años de menopausia, si arrancamos más o menos a los 50, más unos 10 años que puede ser la transición a veces, es casi 40 años de vida. Entonces, en las sociedades occidentales donde la mujer vive completamente diferente a otras culturas, es una etapa en la cual hay mucha producción todavía, muy activa, es una mujer muy activa y debemos darle una buena calidad. Que existen ventanas de oportunidades donde podemos pesquisar y cambiar el futuro de esta enfermedad cardiovascular en nuestras pacientes, que la terapia hormonal menopáusica debe ser evaluada cuidadosamente en forma multidisciplinaria para poder equilibrar los riesgos, y que los síntomas vasomotores severos son un factor de riesgo cardiovascular en sí mismo y deben ser evaluados y eventualmente tratados si es que así se presentan. Y que la evaluación y el seguimiento de estas pacientes debe ser en colaboración con los ginecólogos, ya que es clave para cualquier situación que amerite o cambiar o suspender esta terapia de reemplazo. Bueno, muchísimas gracias.
continuación, el doctor Julio Giorgini, por vía virtual, nos va a hablar de sueño. El doctor es staff de cardiología del Hospital Alemán. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a los organizadores por invitarme. La verdad que las charlas que estamos viendo son de altísimo nivel. Y el tema del cual me toca hablar, la verdad es que a veces al sueño no le damos relevancia, pero justamente hay una cantidad enorme de trastornos que tenemos durante la vigilia y son justamente por una mala calidad de sueño. Por eso la propuesta es, hablemos de sueño. Bien. No poseo conflictos de interés. ¿Y qué es el sueño? Bueno, básicamente el sueño es la disminución, perdón, voy para atrás, es la disminución periódica reversible de la percepción del medio externo, justamente, pero con cierto grado de reactividad y con la conservación de las funciones autónomas. Esto es fundamental, ¿sí? Esto nos diferencia justamente de morir. Y aquí les presento a mi gata, que es uno de los seres vivos que conozco que mejor puede demostrar lo que es una buena calidad de sueño. Y representa uno de los ritmos básicos del ciclo de 24 horas. Decimos que es circadiano, porque justamente no dura exactamente 24 horas, se calcula que son 23 horas y 50 minutos, y que puede observarse en todas las especies de mamíferos, aves y reptiles también, y ocupa la tercera parte de la vida del ser humano. Tengamos presente, y les invito justamente a pensar esto, todos nosotros, todos ustedes que están acá, yo, somos productos de cientos de miles de años de evolución. Lamentablemente hemos perdido esa noción, y si una actividad como el sueño ocupa la tercera parte es porque realmente tiene una utilidad. Matthew Walker, que ha estudiado mucho sobre el sueño, ha tratado de explicarlo en su libro Why We Sleep, que fue un bestseller, y bueno, él básicamente termina diciendo, no sabemos por qué dormimos, pero es necesario dormir, y claramente alterar la cantidad de sueño o la calidad de sueño puede traer enfermedades. Este trabajo muy interesante en el año 2019, en donde se hizo con randomización mendeliana, fíjense que nos muestra que dormir menos de 6 horas aumenta, incluso en el modelo multivariable, un 20% el riesgo de eventos de infarto, ¿sí? Y en los casos de randomización mendeliana, dormir menos de 7 horas aumenta un 19%, prácticamente lo mismo. Ahora, lo que es interesante es que dormir mucho también es malo. Esto probablemente esté asociado justamente a que las personas que duermen mucho, más de 9 horas, puedan tener otros factores de riesgo o hábitos poco saludables. Lo ideal justamente es el dormir entre 7 y 8 horas. De hecho, en el año 2015, justamente aquí hay una declaración del consenso de la Academia Nacional de Medicina del Sueño, en donde la conclusión es que lo ideal es dormir de 7 o más horas por noche y de forma regular, pero además un sueño ininterrumpido. No es simplemente que me voy a dormir a las 11, me levanto a las 6, pero me levanté 4 veces a la noche para ir al baño. Y eso no es una buena calidad de sueño. Desde el Life Simple 7, en donde se recomendaban justamente hábitos saludables, pasamos en el año 2022 al Life Essential 8, que justamente se agrega a las 7 recomendaciones anteriores el dormir entre 7 y 9 horas. Fíjense lo importante que es hoy por hoy el poder tener una buena calidad de sueño. Y desde el Consejo de Aspectos Psicosociales, en nuestro consenso, hemos publicado justamente este capítulo sobre trastornos del sueño, en donde se recomienda mantener un tiempo de sueño entre 7 y 8 horas. Yendo ahora específicamente a las mujeres, podemos observar que el insomnio es más prevalente en las mujeres que en los hombres, en una relación de 1,5 a 1, y que durante la menarca, por las alteraciones hormonales, se asocia con un riesgo de 2,75 veces mayor de insomnio en las mujeres, de luego. Y las mujeres tienen 40% más riesgo de insomnio que hombres, de tener insomnio que los hombres en la edad media. El problema, y como vamos a ver, que aumenta justamente el riesgo de insomnio hasta el 70% después de los 65 años. El 90% de las mujeres con apnea del sueño grave no están diagnosticadas. Esto muchas veces es porque
no interrogamos adecuadamente o porque no se sospecha o porque a veces creemos que las apneas del sueño solamente se asocian a roncar o roncar mucho. Muchas mujeres justamente que tienen apneas del sueño no son roncadoras, pero hay otros indicios que ya vamos a ir viendo que nos pueden indicar que pueden tener apneas de sueño. Si están cansadas durante el día, si se despiertan con la boca seca, si se despiertan con dolor de cabeza, por ejemplo, si tienen irritabilidad. Muchas veces son confundidos con síntomas como depresión. Y en las mujeres posmenopáusicas tienen 3,5 más probabilidades que las mujeres premenopáusicas de tener apnea obstructiva del sueño moderada a grave. En este trabajo, en este metaanálisis, básicamente lo que muestra es que el 22% de la población general puede presentar insomnio. El problema es que de este 22%, el 58% de las mujeres tienen más insomnio que los hombres. Y las razones de la mayor prevalencia en las mujeres son multifactoriales. Las mujeres son más vulnerables a los efectos, a los factores negativos socioeconómicos o tener un bajo nivel educativo. También son más propensas a experimentar ciertos problemas físicos en comparación con los hombres, como la osteoporosis, fracturas o problemas de espalda. Y además, mayor riesgo de desarrollar ciertas alteraciones psiquiátricas como depresión o ansiedad, como ya lo hemos visto. Todo lo cual aumenta el riesgo de insomnio en las mujeres y en especial después de la menopausia. ¿Qué es lo que pasa con el insomnio en la vejez? La prevalencia de insomnio entre las mujeres aumenta significativamente y a medida que pasan, como ya hemos visto por la menopausia, los sofocos y los sudores nocturnos, estos interrumpen el sueño y son experimentados entre el 75 y el 85% de las mujeres con menopausia. Es decir, no es solamente el tema del sofoco, sino la consecuencia de el despertarse y el no poder volver a conciliar el sueño. También las mujeres casi tienen el doble de probabilidades de los hombres de reportar depresión y ansiedad, como lo habíamos comentado. Yendo ya a las apneas del sueño, es un trastorno caracterizado por una respiración que se ralentiza o se detiene repetidamente durante el sueño. La podemos dividir entre la apnea obstructiva del sueño, que corresponde a más del 90% de los casos, o la apnea central del sueño. Bien, muy básicamente, en una respiración normal, el aire puede ir por las vías aéreas sin ningún tipo de obstrucción. En el caso de los ronquidos, hay una vía aérea parcialmente bloqueada. Es importante tener presente que en las personas que tienen sobrepeso u obesidad, la grasa que se va acumulando dentro del tejido de la lengua justamente la hace más pesada y aumenta el riesgo justamente de tener ronquidos o apneas de sueño. En el caso de la apnea de sueño, directamente el flujo aéreo está totalmente obstruido. Entonces, como decíamos, las apneas de sueño son aproximadamente 2 veces más comunes en los hombres que en las mujeres, y en la medida que se va llegando a la menopausia, en las mujeres puede aumentar, quizás por menos progesterona o mayor obesidad. La obesidad es un problema tanto en hombres como en mujeres, pero es principalmente más importante en los hombres. Probablemente sea más importante en los hombres por la distribución de la grasa en los hombres, que es más visceral, más abdominal, y que en las mujeres, como sabemos, es principalmente más importante en la zona de las caderas. Y la prevalencia en las mujeres aumenta durante el embarazo. Fíjense que llega al 8,1% en el segundo trimestre, y probablemente por la elevación diafragmática, el cambio de la dinámica pulmonar o el aumento de la circunferencia del cuello y menor apertura nasal. Ahora, ¿cuál es la... necesito correr acá un recuadro, ahí está. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las apneas del sueño? Bueno, en la medida que la persona intenta inspirar, esto genera una activación simpática. Esta activación simpática lleva a un estado proinflamatorio con estrés oxidativo, y esto lleva a la disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, alteraciones metabólicas con cambios neuroendocrinos y cambios hemodinámicos. Y en los recuadros de abajo lo que vemos son las consecuencias clínicas de defectos cardiovasculares y cerebrovasculares, metabólicos, efectos neoplásicos incluso, efectos neurocognitivos, y en el caso de la fragmentación del sueño, accidentabilidad, ya que obviamente la persona durante el día tiene más sueño o incluso hasta puede quedarse dormida manejando, y disminución de la calidad de vida.
Dentro de los factores de riesgo, la circunferencia del cuello es algo que podemos evaluar muy fácilmente en el consultorio. Fíjense que cuando es superior a 43 centímetros en los hombres, mayor a 39 en las mujeres, es un factor de riesgo. El tener más de 65 años, el tener una mandíbula desalineada, el tener antecedentes familiares, por ejemplo, aumenta el riesgo un 50% si hay un familiar de primer grado que ha tenido apneas de sueño, y obviamente en las personas que tienen cardiopatías como hipertensión, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. En todas las personas con fibrilación auricular es necesario evaluarlo, en especial si queremos realizar algún tipo de tratamiento de ablación, ya que la probabilidad de éxito disminuye notablemente si la persona tiene apneas de sueño. Hay distintos cuestionarios que se pueden utilizar para evaluar el riesgo de apnea del sueño. El que yo uso y es uno de los más aceptados, es el Stop-Bang. Básicamente son 8 preguntas que se le hace a la persona: si ronca fuerte, si se siente cansado o somnoliento, si alguien lo ha observado dejar de respirar, si tiene problemas de presión alta, el índice de masa corporal, la edad, la circunferencia del cuello y el género, ¿sí? En función de esto podemos establecer cuál es el riesgo de apnea del sueño y después solicitar los estudios, que puede ser, ya ahora vamos a ver, una poligrafía nocturna, una polisomnografía, para hacer el diagnóstico. ¿Sí? El Stop-Bang no hace diagnóstico, sino que determina cuál es el riesgo de tener apneas de sueño, ¿sí? El tema es que los casos de apnea de sueño en las mujeres justamente se pueden confundir con otras enfermedades o condiciones. ¿Cuántas veces tenemos en el consultorio justamente pacientes con menopausia o perimenopausia, que refieren que no pueden dormir bien o que no pueden bajar de peso o que tienen problemas metabólicos? Y muchas veces el problema de fondo es justamente que tienen apneas de sueño. O bien, pueden tener alguna de estas condiciones y la apnea del sueño lo empeora. Entonces tengamos presente que el 30-50% de los pacientes con hipertensión tienen apneas de sueño, que el 80% de las personas que tienen hipertensión resistente tienen apneas de sueño y que el 50% de las personas con apnea del sueño tienen hipertensión. Y dentro de la patogenia, como decíamos, la actividad simpática debido a la hipoxia intermitente o el sueño fragmentado es el mecanismo más importante que desencadena la elevación de la presión en la apnea del sueño. Respecto de las mujeres, el 80% de las mujeres con hipertensión pueden tener apneas de sueño. Por eso, insisto, siempre en las personas, en las mujeres en este caso, estamos tratando indagar cómo duerme, si tiene dolor de cabeza, si se despierta con la boca seca. A mí particularmente me tocó hace unos meses una paciente a la cual no le podían encontrar control para su presión y fue increíble. Termino de escuchar de hablar, le digo: ¿usted le duele la cabeza? Sí. ¿A la mañana? Sí. ¿Se despierta con la boca seca? Sí. ¿Tiene sueño durante el día? Sí. Tenía todos los síntomas. Se le hizo una poligrafía nocturna y la paciente tenía una apnea del sueño de grado severo, con hipoxemia severa durante la noche, y resolvió sus problemas de hipertensión. Pudimos bajar las dosis de antihipertensivos con CPAP. Y bueno, tener presente que el 84% de las mujeres con obesidad también pueden tener apneas de sueño. Y como lo hemos dicho también, las apneas del sueño aumentan el riesgo de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, hipertensión, infarto o stroke. Y las que roncan, porque recuerden que pueden no roncar, duplican el riesgo de tener hipertensión arterial. Este estudio, doctor. Dos minutos, doctor. Gracias, muy amable. Este estudio del SWAN evaluó la calidad del sueño y la interrupción durante 22 años. Evaluaron síntomas de insomnio y duración del sueño. Básicamente lo que vieron en la fila de abajo, que aquellas pacientes que tenían altos síntomas de insomnio y una duración corta, fíjense cómo duplicaban en el riesgo, en el modelo 1, sin corregir por factor de riesgo, duplicaban el riesgo de tener eventos cardiovasculares, y cuando era corregido por factores de riesgo aumentaba un 75%. Para el diagnóstico, esto lo vamos a hacer rápido, tenemos la polisomnografía, la poligrafía nocturna con oximetría, que es muy cómodo porque lo puede hacer en el domicilio de la persona, la actigrafía y el tono arterial periférico. Respecto del tratamiento, es fundamental la abstinencia de alcohol y la disminución de peso. La cirugía bariátrica, fíjense, puede mejorar significativamente la apnea obstructiva del sueño con tasas de curaciones que van del 45 al 86%.
hay un estudio relativamente reciente con tersipatide, en donde también se ha observado la disminución justamente de las apneas del sueño. Respecto al tratamiento también, como les decía, de primera línea, el gold standard es el CPAP, ¿sí? Los dispositivos de adelantamiento mandibular, esto requiere de la evaluación por otorrinolaringología, y de lo más avanzado que hay, tratamientos quirúrgicos, es la estimulación del nervio hipogloso. Básicamente es como si fuera un marcapasos, ¿sí? Que sensa la activación de los músculos intercostales y genera una activación a nivel de músculo hipogloso. Esto se prende como un sistema de tipo de Bluetooth, y durante la noche, cuando la persona inspira, estimula al hipogloso y genera la retracción de la lengua y permite respirar. Muy corto durante el embarazo, los trastornos del sueño aumentan de un 20 al 60%. Las mujeres embarazadas también pueden presentar el síndrome de piernas inquietas. Y respecto ya trastorno del sueño, más del 50% de las personas mayores de 65 años reportan dificultad para dormir. Y los factores que favorecen los trastornos del sueño son los cambios de ritmo circadiano, las afecciones médicas o psiquiátricas, medicamentos, como decíamos, las apneas del sueño, las alteraciones de la etapa de sueño 3, en especial cuando utilizan benzodiazepinas, y los aumentos de la frecuencia de despertares, por ejemplo, para ir al baño, ¿sí? El dolor también, que suele aparecer principalmente en la perimenopausia, en las mujeres mayores, asociado a artrosis, artritis, y la fibromialgia, pueden alterar de manera significativa la calidad de sueño. ¿Cómo mejoramos la calidad de sueño? Fundamental, tratar de irse a dormir siempre a la misma hora, evitar las siestas durante el día, que no sean de más de 20 a 30 minutos, limitar el consumo de cafeína, alcohol o nicotina, hacer ejercicio pero no muy tarde para no aumentar la temperatura corporal, que la habitación sea fresca, oscura y silenciosa es fundamental, tratar de eliminar todo lo electrónico, y si esta higiene del sueño no logra mejorar la calidad del sueño, pedir ayuda profesional. La siesta, como decía, puede ayudar, pero tiene que ser menor de 30 minutos y antes de las 3 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. La verdad que es un placer escucharte siempre con estos temas tan difíciles para gente como yo, que realmente, y muchos, solo nos basamos en la cardiología clínica, y saber que Julio es un pionero, no solamente de todo lo que es mindfulness, aspectos psicosociales, sino también un gran compañero en lo que es el área corazón y mujer, entendiendo que la patología de la mujer no tiene sexo. Así que aprovecho este momento para agradecértelo, Julio, muy especialmente. Gracias. Bueno, genio. Bueno, y ahora vamos a darle lugar a la última, y no por eso creo que es la frutilla de esta gran mesa, que realmente a mí me enorgullece presentarla, Lucía Caselián. Todos la conocen, pero para que el que no lo sepa, ella es miembro fundador de lo que es el área Corazón y Mujer, junto con la doctora Salvati, la doctora María Inés Sosa Liprandi, la doctora Bolver, que vienen trabajando en el área, en lo que es la patología de la mujer hace muchísimos años. Lucía además es jefa de la internación de cardiología del Hospital Cosme Argerich, y quisiera decir que además de ser una gran compañera, noble académica, es una gran generadora de espacios, así que también en nombre de muchas personas quiero agradecérselo personalmente en este simposio, que realmente es un éxito. Bueno, y ahora sí, Lucía, te invito a que presentes tu mesa, que vas a hablar de los mecanismos de infarto e isquemia en la mujer. Te escuchamos. Gracias. Gracias, Viviana, por la presentación. Muchas gracias. Yo también te valoro muchísimo. Y bueno, ahora vamos a dar lugar a esta última charla, donde vamos a ver qué le pasa a la mujer desde el punto de vista coronario. Entonces, primero vamos a recordar que la mujer y el varón no tienen los mismos síntomas de origen coronario. Nosotros sabemos que al varón habitualmente le duele cuando tiene un infarto o tiene una angina inestable, le duele el pecho, es un dolor precordial, opresivo, que se le corre al cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo, y esto es lo más frecuente que le pase al varón, pero a la mujer no le pasa eso. A la mujer
le pueden pasar síntomas digestivos, puede tener un malestar general, puede tener dolor en la espalda, puede desmayarse, y es poco probable que le duela el pecho tal cual como le duele el pecho al varón cuando tienen un infarto. Entonces ya partimos de esta diferencia, de que la mujer tiene síntomas mucho más vagos y mucho más diversos. El varón se concentra con el dolor opresivo en el pecho. Recordar también que si el paciente es diabético, puede cursar en forma asintomática. Y cuando vemos cuál es el mecanismo de acción, qué es lo que pasa con las arterias cuando una mujer se infarta o cuando una mujer está con angina, nosotros lo que primero pensamos es en la enfermedad obstructiva, que sí es lo más frecuente en el varón, pero que en la mujer solamente abarca lo que es la punta del iceberg. Porque todo esto que está por debajo del mar, como si fuera un témpano, es lo que le puede pasar a la mujer. Y los mecanismos son diversos. La mujer puede tener disección coronaria, puede tener vasoespasmo, puede tener trombosis con trombolia, puede tener una ruptura de la placa, y todo esto le puede generar lo que llamamos INOCA, isquemia sin lesiones coronarias obstructivas angiográficamente. Pero también puede tener un MINOCA, que quiere decir infarto de miocardio con lesiones coronarias no obstructivas. Por lo tanto, fíjense que el espectro es muy amplio, pero además puede tener otras patologías, como puede ser la miocarditis o el síndrome de Takotsubo, que pueden simular un infarto. Entonces, tengan presente este gráfico, que es muy didáctico y que nos va a ayudar para poder seguir entendiendo la charla. Entonces, MINOCA, dijimos, infarto con coronarias no obstructivas angiográficamente, que dijimos que puede ser por ruptura de placa o erosión de la placa, por vasoespasmo, puede ser por disección o por trombosis con tromboembolismo. Y recordar que el Takotsubo y la miocarditis pueden generar un infarto con coronarias normales. Pero cuando hablamos de angina, siempre nos cuesta diferenciar lo que es la angina vasoespástica de la angina microvascular. Partimos que son pacientes que tienen coronarias normales, o sea, son mujeres que tienen dolores de pecho y que cuando le hacemos el cateterismo muestra que tiene coronarias normales. Y como vemos acá, hay coronarias normales, pero después cuando vemos el segundo gráfico es cuando le estudiamos cómo está la función endotelial, y la función endotelial es normal. Pero cuando le hacemos acetilcolina, hace vasoespasmo. Entonces, ¿qué decimos? Que esa paciente tiene una angina vasoespástica. Pero también tenemos el caso de la misma mujer, pero que tiene coronarias normales, tiene angina con coronarias normales, pero que si le hacemos las pruebas de disfunción endotelial, le da positiva. Y si le hacemos el acetilcolina, le da negativa, o sea que no tiene vasoespasmo. Entonces, esta paciente tiene una angina microvascular. Y esa paciente que tiene dolor de pecho y tiene un cateterismo normal, no tiene disfunción endotelial y no tiene vasoespasmo, entonces suponemos que el dolor no es de origen coronario. Entonces ahí sí tenemos que buscar otras causas. Esto parece sencillo, pero no es tan sencillo. Cuando uno está enfrente de la paciente es dificultoso entender qué le está pasando. Hay muchas diferencias en la enfermedad cardiovascular y eso lo vamos a ir viendo de a poco. Fíjense, empiezan a mayor edad, hay mayor prevalencia de factores de riesgo, hay más comorbilidades y hay diferencias como que, ya lo dijimos, los síntomas son distintos, muchas veces el infarto no es reconocido, o sea que vienen a consultar y le hacemos un electrocardiograma y encontramos que en algún momento tuvo un infarto. Tardan más en consultar,
se les hace menos tratamiento, se revascularizan menos las mujeres y tienen peor pronóstico después del infarto. Esto lo quise traer porque son las guías europeas del año pasado que habla de los síndromes coronarios agudos. Y en cada uno de los círculos son todas figuras masculinas, salvo cuando habla de INOCA o ANOCA, o sea, angina o isquemia, con coronarias no obstructivas, que pone el dibujito de la mujer. Esto significa que esto es más prevalente en las mujeres, ¿sí? Para tenerlo presente. Y esta es un trabajo muy interesante que se hizo, que es el Isquemia Trial, donde ven que los varones tienen más isquemia que las mujeres, los varones tienen más enfermedad de 3 vasos, o sea, de arterias obstructivas que las mujeres, pero las mujeres tienen más isquemia que los varones, más angina que los varones. Quiere decir que la mujer lo siente distinto, ¿sí? Entonces recuerden eso también. En cuanto al tratamiento fibrinolítico para el infarto, que ya se hace si no hay posibilidades de hacer una angioplastia, bueno, a las mujeres sabemos que la reducción de la mortalidad es menor en las mujeres. Además, tienen más complicaciones hemorrágicas y también pueden tener más riesgo de reinfarto y cuando vemos el tratamiento de la angioplastia en las mujeres, vamos a ver también diferencias con los varones. Tienen más complicaciones y más mortalidad y tienen más necesidad de cirugía de revascularización miocárdica que el varón. Es tendencia a complicaciones vasculares, o sea, por eso se prefiere que el sitio de punción sea radial y no femoral, porque suelen sangrar mucho más que los hombres. El riesgo aumentado de complicaciones hemorrágicas, porque esos pacientes que se les hace angioplastia y se les coloca stent, liberadores de drogas, necesitan doble antiagregación y las mujeres sangran más que los varones. Y además tienen un aumento de la morbimortalidad y esto lleva a un aumento de los costos de salud. Y en cuanto a la cirugía de revascularización miocárdica en las mujeres, ¿qué pasa? Pasa que tienen más complicaciones en el posoperatorio y eso lleva a mayor mortalidad. Se benefician mejor con puentes arteriales y durante el posoperatorio tienen menos alivio de los síntomas. O sea que después de operadas pueden seguir con síntomas de angina, ¿sí? O sea que no les va igual que al varón, a la mujer cuando se opera del corazón. Y además este es un estudio que muestra que solamente por ser mujer tienen mayor riesgo con la cirugía cardíaca. O sea que ser mujer es una variable independiente. Y acá les quiero mostrar los resultados comparativos de la ARGENIAM, que es un registro que se lleva a cabo de los pacientes con infarto en toda la República Argentina. Y esto muestra lo que dice la literatura, que las mujeres son más añosas, que tienen más comorbilidades, más factores de riesgo, que tardan más en llegar a la consulta, que reciben menos revascularización y finalmente tienen mayor mortalidad intrahospitalaria. Esto es el análisis de los pacientes con angioplastia primaria durante 18 años que se hizo en el Hospital Argerich, que es de donde el centro donde yo trabajo, y que es centro de referencia de todos los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando tienen un infarto y no pueden ellos resolver el tema del infarto, el paciente lo derivan al Hospital Argerich, por eso tenemos un número importante. Y cuando hicimos la comparación entre varones y mujeres, ¿qué pasó? Y pasó más o menos, vimos lo mismo que vimos con el estudio anterior. Las mujeres son más añosas, el varón es más tabaquista, tardan más en llegar a la consulta. En este caso, como todos vienen derivados para angioplastia, el porcentaje de angioplastia es el mismo en varones y en mujeres, pero fíjense que a pesar de hacer el mismo tratamiento, el haber llegado más tarde a la consulta genera también mayor mortalidad.
varones se mueren 8% y mujeres 13% intrahospitalario. Y para dejar en claro, les voy a mostrar unos casos clínicos de pacientes que que tuve que atender en el hospital. Esta es una señora de 41 años con muchos factores de riesgo convencionales y muchos factores de riesgo no convencionales. Esta señora vivía en una zona rural. Vieron que hoy la doctora Alejandra Ábalos Odi dijo eso, que la ruralidad generaba mayor enfermedad coronaria. Esta era una señora que venía de una zona rural con mucho conflicto familiar y muchos factores de riesgo. Y resulta que se internó con un electro que parecía como que tenía una secuela en cara inferior y traía una cámara gamma, un estudio de perfusión miocárdica de alto riesgo, con caída de la fracción de eyección e isquemia extensa en todo el territorio de la descendente anterior. Le hicimos el cateterismo. Tronco, lesión de tronco, de A, circunfleja y coronaria derecha. La señora se operó, se realizó la cirugía de revascularización miocárdica que fue completa, se le hicieron puente arterial y puentes venosos y se fue de alta con la medicación necesaria. Este es otro caso clínico. Esta es una señora de 38 años que tenía antecedentes de 7 embarazos con 2 cesáreas y 5 abortos. Y además, como factores de riesgo convencionales, tabaquismo y estrés. Ella consulta por Angor, presenta elevación enzimática, así que se interpreta como un infarto y se interna. En el electrocardiograma pareciera que tiene algo ahí en la cara inferior, pero no muestra nada. Prácticamente parece un infarto que no hay nada agudo. Se le hace el cateterismo y tiene coronarias normales. Pero al alta le hicimos una resonancia y la resonancia mostró que tenía necrosis a nivel subendocárdico inferior. ¿Sí? Como lo interpretamos como un MINOCA, como un infarto, porque hizo un infarto, hizo dolor, hizo enzimas y además tiene la resonancia con una secuela. Y con un cateterismo con coronarias normales lo interpretamos como un MINOCA. Y la estudiamos a ver si no tenía un síndrome antifosfolipídico por este tema de los abortos a reiteración. Y todo dio negativo. Y este es otro caso clínico. Esta es una señora de 44 años, obesa y tabaquista, que entra con un supradesnivel en la cara inferior e infradesnivel en cara anterior. Cuando se le hace el cateterismo, vemos que tenía una disección proximal de la coronaria derecha. Para ustedes que por ahí no tienen el ojo entrenado, ven acá que queda una retención de contraste. Bueno, eso es que la arteria se disecó. Esa es una disección espontánea. Es uno de los casos que dijimos que podía ser un mecanismo de infarto. Evolucionó asintomática, se le pusieron de tratamiento aspirina y beta bloqueantes, y como los pacientes que tienen disección aórtica suelen tener fibrodisplasia, entonces se le estudió con una angiotomografía. Y resultó que en la angiotomografía tenía la imagen característica del collar de perlas en ambas carótidas, donde hay estenosis y dilatación, estenosis y dilatación. Así que esta paciente resultó que tuvo un infarto por disección coronaria. Entonces acá tuvimos 3 casos distintos. Uno con enfermedad coronaria obstructiva, otro con infarto con coronarios normales, y el tercer caso que fue un infarto por disección aórtica. Entonces, esto es lo más es común de ver en las mujeres. Por lo tanto, y para finalizar, digo que el mecanismo de infarto y de isquemia es múltiple.
Puede ser enfermedad obstructiva, disfunción microvascular, disfunción endotelial, anormalidades vasomotoras, disección coronaria, y también puede ser por miocardiopatía, por estrés o por miocarditis. Nada más que compartir esta información con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora, pasamos para las preguntas del público. Sí, quisiera invitar a los panelistas, la doctora Ana Signetti, el doctor Víctor Páez y la doctora Luciana Córsico, no sé si están por allí, si quieren aportar algo o hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Signetti. Quería saber si Julio todavía estaba ahí para hacerle una consulta. Acá estoy. Bueno, a ver, haciendo un análisis también de lo que es las circunstancias de la mujer que nos toca atravesar durante todo el periodo de nuestra vida, con respecto al estrés, ¿no es cierto? O sea, cómo se viene cada vez más poniendo en auge, no por cuestiones de moda, sino justamente porque se está haciendo hincapié en las circunstancias que le toca atravesar. Por ejemplo, la mamá cuando está recién con un bebito no duerme, porque cada 2, 3 horas se tiene que estar despertando. Y creo que eso también a lo largo de la vida va llevando a que no duerma la cantidad de horas que debería dormir. Ya llevado a las mujeres cuando llegan a la consulta con 60, 70 años y hacemos hincapié en querer saber por qué son hipertensas, por ejemplo, y no tienen ciertos factores de riesgos convencionales que nosotros los preguntamos, no fuman, hacen actividad física, no son obesas, y duermen. ¿Cuántas horas dormís? Ah, no duermo, te dicen. Entonces, ¿cómo aparte, la pregunta es, más allá de estas recomendaciones que usted nos hizo de técnicas que se les pueden aconsejar, preguntan a veces si pueden tomar alguna medicación, algún ansiolítico? Bueno, esa es la cara que quería ver. Quería saber qué opina usted y qué es lo que nos puede aconsejar. Gracias. Quería aprovechar, me une a San Luis el corazón. Mi esposa es de San Luis, mis suegros son de Unión, así que bueno, tengo con San Luis el corazón puesto. No lo había comentado ahora, aprovecho en este momento. A ver, desde luego que cuando uno tiene que evaluar la calidad de sueño, siempre hay que intentar modificar hábitos, la higiene del sueño, ¿sí? En algunos casos hay cosas que se pueden modificar. Hoy por hoy el tema de redes sociales son un grave problema y el streaming también. Termina un capítulo y a los 6 segundos empieza otro y la gente termina durmiéndose 3, 4 de la mañana. Pero ¿qué pasa cuando la persona, pese a intentar cumplir con las pautas de higiene del sueño, no lo logra? Sabemos que las benzodiazepinas, que se hicieron tan famosas, no son recomendables porque justamente generan una alteración de la fase de sueño REM, en la fase de consolidación del sueño, y estarían asociadas al desarrollo o al riesgo de desarrollo de Alzheimer. En lo particular, una de las cosas que se pueden utilizar desde algo muy natural o muy sencillo como un té de tilo, una valeriana, eso se puede intentar. Yo recomiendo el uso de melatonina, que es una hormona que no tiene efectos adversos, no tiene dosis letal. De hecho, hay trabajos en oncología con dosis superiores a 140 miligramos. El problema de la melatonina es que la dosis en las farmacias es de 3 miligramos. Entonces yo a los pacientes les voy recomendando que vayan haciendo una titulación, aumentando 3 miligramos por semana, es decir, 3 miligramos la primera semana, 6 la segunda, 9 la tercera y así, hasta que encuentran una dosis que les es ideal como para poder conciliar el sueño y no tener un efecto residual el otro día. Y después yo les hago la receta de esa dosis. Ejemplo, melatonina 9 miligramos comprimidos por 60. Si esto ya no sirve, bueno, en general intento derivar a los o a las pacientes a algún profesional que sea más competente. Cuando a veces eso no es posible,
y digamos, realmente es necesario que la persona pueda descansar y no queda otra, se puede utilizar, por ejemplo, el zolpidem o se puede utilizar la isopiclona también, que son drogas muy seguras. Pero bueno, para no hacerlo más extenso, creo que siempre hay que intentar primero la modificación de hábitos, tratar de cumplir con la higiene del sueño y dejar la farmacología digamos, como última instancia, ¿sí? Es muy difícil hoy por hoy, como les decía, en la época de redes sociales y de streaming, la gente se engancha y cuando se quieren dar cuenta ya son las 2, 3 de la mañana y es difícil cortar eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los panelistas? Doctora Quedan. Córtico. Hola, la doctora Córsico soy yo. Para Lucía, quería consultarte específicamente las pacientes que han tenido un evento de infarto sin obstrucción coronaria, más que nada específicamente miocardiopatía por estrés. ¿Hay algo que podamos hacer para evitar la reincidencia o un nuevo evento? No sé si se entiende. Sí, perfecto. Bueno, la miocardiopatía por estrés es lo que también llamamos síndrome de Takotsubo y generalmente hay una situación estresante que hace que esa paciente haya tenido una gran descarga de adrenalina y genera una miocardiopatía que simula un infarto. Esto hay que ver qué fue lo que desencadenó y de acuerdo a eso tratarlo. Generalmente son situaciones, ahora en estos días se ha publicado más bibliografía sobre el Takotsubo y plantean que no es como pensábamos, que no hay nada de isquemia. Entonces, como que con los betabloqueantes, las miocardiopatías por Takotsubo deberían funcionar mejor. Y generalmente son situaciones violentas, estresantes, que generan ese desencadenante, y depende esto por ahí de cómo es la situación. Yo recuerdo que uno de los casos que tuvimos de Takotsubo fue una enfermera del hospital que el nieto estaba a cargo del nieto y el nieto era asmático, hizo un paro respiratorio y ella lo tuvo que asistir. El niño se salvó, no tuvo problema, pero después de eso ella hizo una descarga tal de adrenalina que hizo un dolor de pecho, quedó internada y resultó que era un síndrome de Takotsubo. Entonces es difícil en esos casos decir, bueno, el desencadenante es algo único única vez en la vida, seguramente, pero sí los betabloqueantes se plantean como un tratamiento para esos casos. Con respecto a esto que ya dijo Lucía, recordemos también que el Takotsubo no solo está relacionado con estrés emocional, sino que hay otras formas de Takotsubo que están relacionados con enfermedades neurológicas que desencadenan Takotsubo, que tienen peor pronóstico que el relacionado con un evento de estrés emocional o estrés físico excesivo, y que hay otro grupo también que está desencadenado, relacionado con patologías malignas, cuyo pronóstico es muy malo porque está directamente relacionada con la causa de base. Así que decir miocardiopatía por estrés no significa igual a benignidad. Agregar también que puede asociarse a situaciones perioperatorias, el Takotsubo, hablando de otras causas que lo pueden generar. Lucía, una preguntita. ¿Con qué frecuencia están encontrando en las mujeres esta enfermedad mioca con coronarias normales, infarto con coronarias normales? ¿Con qué frecuencia aparece? Y yo el gráfico del témpano, porque me parece muy didáctico. Uno, mientras no lo piense, no lo va a encontrar. De hecho, cuando era residente, una de mis primeras pacientes tenía un dolor extraño precordial, que no sé, que le hicimos un cateterismo y el cateterismo tuvo coronarias normales y la señora se fue a la casa con antiácidos.
nadie pensó que tenía un INOCA o un MINOCA, ¿sí? En este caso era un INOCA porque no había hecho elevación enzimática. Pero esa paciente a mí me quedó muy grabada porque era una señora que realmente se sentía mal y consultó porque realmente se sentía mal. Y le dimos de alta con ácidos. Entonces, esto ya hace un tiempo atrás. Hoy lo pensamos de otra manera. Hoy sabemos que esa mujer hay que hacerle otro tipo de estudio para entender en realidad qué le pasa. No es tan simple. Las coronarias son normales o no hay lesión significativa, bueno, entonces no le puede doler el pecho o no puede tener síntomas de isquemia. No es así. Es más frecuente de lo que uno cree. Con su pre-ST, 4 a 8%. Síndromes coronarios agudos con supradesnivel del segmento ST que van a cinecoronariografía tienen coronarias sin obstrucciones angiográficamente significativas. Lo que pasa es que en la población general, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica crónica, aproximadamente puede llegar a alcanzar en mujeres premenopáusicas entre el 30 y el 40% de los pacientes y disminuye el número a medida que avanza la edad de las pacientes. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, que muchas de pacientes que vemos llegan al consultorio tratadas con tibolona para todos los síntomas vasomotores. ¿Debemos tomar los mismos recaudos que estas pacientes que están tratadas con estrógenos y progestágenos o nos da un perfil de seguridad la tibolona respecto al riesgo cardiovascular? Si la paciente está dentro, no tiene ningún factor de riesgo severo que contraindique el tratamiento hormonal de cualquier tipo de hormona, podés dejarla sin ningún tipo de problema y lo que hablábamos era monitorearla. O sea, que la paciente sea hipertensa o que la paciente tenga una diabetes o que la paciente tenga un síndrome metabólico controlado no es una contraindicación. Es muy difícil decirle a la paciente, vos como cardiólogo, sacale la tibolona porque probablemente sea la última vez que venga a tu consultorio. Es lo que pasa. Entonces, lo que tenés que hacer es un común acuerdo con el ginecólogo y tener un monitoreo más cercano. Si la paciente, o sea, pasa lo mismo con los progestágenos y los estrógenos, es lo mismo, si lo tienen. Pasa que en la Argentina es bastante complejo el tema de la terapia hormonal, la terapia menopáusica de reemplazo, porque la medicación vía oral es muy cara, la mayoría de las prepagas no las cubren, por ahí usan tibolona como una opción un poco más económica y la verdad es que no va a tener mayores consecuencias siempre y cuando todo se mantenga dentro de los parámetros. Entonces, la respuesta sería, hagamos un acuerdo, yo te voy monitoreando, si algo se descontrola, probablemente haya que suspenderla. El problema es que muchas veces esas pacientes, de todos modos, la tibolona no es la mejor terapia para los sofocos. Para los sofocos lo único que sirve son los estrógenos. Pero por ahí vos a esa paciente le sacás la medicación pensando que eso es su panacea y termina peor porque simplemente no se banca lo que le está pasando. Así que como conclusión lo ideal sería para eso y para cualquier otra hacer un común acuerdo de un control más cercano y donde ves que se descontrola, ahí sí le podés decir, bueno, mira, ahora es un riesgo por ahí mayor dejártelo y bueno, se tiene que terminar. ¿Alguna pregunta al público? Una pregunta para Mónica. Cuando el ginecólogo te deriva al paciente para que hagas la evaluación, saquemos el rojo y el verde. Vamos a concentrarnos en el amarillo. Y la paciente por ahí es dislipémica, está tratada y tiene algunas placas carotidias o femorales que está ahí en el medio. ¿Cómo manejas ahí la sugerencia o no de hacer terapia de reposición y cuáles serían las mejores opciones en ese caso? Qué buena pregunta, Mario, diría Pergolini, ¿no? Bueno, para viejos, saben quién es, ellas no saben quién es Pergolini por ahí. A ver, ese es un problema y es lo que yo decía, es el medio de la mayoría de las pacientes, es lo más frecuente, no todas están aptas y no todas están contraindicadas. En general, lo que se hace es ver el costo-beneficio. Hoy la indicación, no sé si hay ginecólogos acá, pero la indicación
de la terapia hormonal en la menopausia tiene indicaciones precisas, todavía no está avalada. Las cuatro grupos americanos dijeron bien claro, no para ninguna otra cosa que no sea síntomas. Si la paciente tiene síntomas vasomotores que no la dejan vivir y tiene síntomas ginecourinarios que también son muy complicados, o realmente tenés pacientes con cuadros depresivos o que refiere insomnio y tenés una situación que no podés manejar, en esos casos lo que dice la Task Force es utilizar las vías cutáneas, ¿sí? Entonces usar por ahí óvulos o usar cremas o parches, que son vías que son menos peligrosas. Y obviamente pactar con la paciente, saber el costo-beneficio y el riesgo que puede tener en esos casos. La verdad es que en la mayoría de esas pacientes lo que se utiliza sí son terapias de tipo cutáneas. Y no quise entrar sobre el tema de las terapias de reemplazo que hay hoy acá en la Argentina, porque un tema de discusión es los famosos pellets o chip sexual, que está muy de moda. La Asociación Argentina del Estudio para el Climaterio ayer publicó su postura. En primer lugar, la testosterona no sirve para los sofocos, no sirve para el síndrome genitourinario, no tiene una indicación más que nada con un tema de la astenia y del bajo deseo sexual. No está avalado ningún tipo de droga bioidéntica como se la vende en las publicidades como una panacea. Ellos no avalan ningún otro tipo de terapia. Lo digo porque a veces entrar entre las drogas y hablar cada una no sería, porque también hay testosterona en gel. Pero básicamente si tiene síntomas y la está pasando mal y tiene alguna plaquita o algo y no hay forma de convencer de otra cosa, subcutáneo en la piel alcanza. Muchas gracias a todos, a los speakers, a los panelistas y en especial al doctor José Álvarez, que está ahí poniéndole desde el primer día todo el empuje para que esto siga saliendo en San Luis tan buen simposio. Así que muchas gracias a todos.